Católico he sido y siempre lo seré, así yo he nacido, defenderé mi fe, apostólico y romano, cristiano de verdad, sectas ni religiones jamás me harán cambiar. No importa lo que pase, yo no cambiaré mi fe, ofrezcan lo que me ofrezcan, yo no me traicionaré, pues yo vivo para Cristo. Hermanos, bienvenidos a un programa más aquí en Soy Católico. Y bien, como los domingos anteriores hemos estado repasando lo que es el Evangelio del domingo. Ya estamos entrando obviamente en lo que son las primeras vísperas de este 15º domingo del tiempo ordinario, después de haber concluido con las festividades de Pascua, de haber celebrado Pentecostés, de haber celebrado las grandes solemnidades, ¿no?, en nuestra iglesia, como es Pentecostés, como es antes de ello la Ascensión del Señor. Obviamente después celebramos lo que era la Santísima Trinidad, después Corpus Christi. Y bien, ahora domingo tras domingo hemos estado repasando lo que es el Evangelio dominical. Y en esta ocasión pues vamos a hablar sobre este domingo 15º del tiempo ordinario, o 15º domingo del tiempo ordinario, mejor dicho. Y obviamente el Evangelio de este domingo, vaya mensaje que nos tiene, mis hermanitos. Por eso vamos a leer, vamos a meditar, vamos a intentar desmenuzar poco a poco lo que el Señor nos quiere decir. Y el Evangelio de este domingo pues está tomado de San Mateo capítulo 13 versículos 1 al 23. Y nos dice la palabra de Dios. Es un poquito extenso, vamos a intentar cortarlo un poco, porque la verdad es que sí está bastante extenso, para intentar adentrarnos en el mensaje que el Señor nos quiere dar a través de esta palabra de Dios. Y dice el Evangelio según San Mateo, dice: un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba, se sentó a la orilla del mar, se reunió en torno suyo a tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó. Mientras la gente permanecía en la orilla, entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino, vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Allí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron frutos, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué hablas en parábolas? Él le respondió: escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa aquel que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra y sucumbe. Lo sembrado entre espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, mis hermanos, obviamente esta parábola, conocida como la parábola del sembrador, ¿no? En estos domingos continuos hemos estado escuchando, y a partir de aquí, con mucha más insistencia, al Señor hablar en parábolas, ¿no? Que hasta sus propios discípulos en el Evangelio de este domingo le dicen a Jesús: ¿por qué hablas en parábolas? Y es que se tenía que cumplir lo que decía el profeta: se les hablará y no entenderán, no escucharán, no podrán comprenderla. Y eso tiene que ver, mis hermanos, a veces en aquel tiempo no tanto porque no quisieran entender la palabra, sino porque no podían entender la palabra. ¿Por qué? Porque les faltaba el Espíritu Santo para poder entender la palabra del Señor. Es por eso que pudiéramos empezar a decir, ¿no? Porque empieza la lectura
Jesús contando esta parábola, salió un sembrador a sembrar, pudiéramos de repente decir, pues ni modo que saliera, ¿qué? Pues eso es lo que hace un sembrador, ¿no? Un sembrador sale y siembra. Pues mis hermanos, empezando por ahí, por meditar la palabra, nosotros estamos llamados a ser sembradores. Cuando el Señor nos dijo, vayan y anuncien el Evangelio a todas las gentes, les dijo a sus apóstoles, ¿no? Y los apóstoles fueron y comunicaron la palabra de Dios. Y tú y yo, al ser bautizados, mis hermanos, también estamos llamados a comunicar y a predicar la palabra del Señor. Nosotros también somos sembradores, cosembradores con el único y eterno sembrador que es, por supuesto, nuestro Señor Jesús, que vino y predicó el Evangelio. Así también nosotros, como los apóstoles, debemos ir a anunciar la buena nueva, anunciar que a un Dios vivo, a un Dios resucitado, anunciar la paz y la alegría y sobre todo la verdad. A eso estamos llamados nosotros, mis hermanos, y nosotros estamos llamados a hablarle a todo el mundo, no solamente a aquellos que van a recibir la palabra, mis hermanos. Obviamente habrá personas que no quieran escucharnos. A esas personas hay que hablarles con nuestro testimonio, con nuestra alegría, con nuestra cara, con nuestras formas de comunicarnos. Pero siempre hay que predicar la palabra de Dios a todas las gentes, en todos los caminos, así como este sembrador, porque uno pudiera pensar, ¿no? Sobre todo aquellos que han tenido esa experiencia de sembrar, de cosechar. El sembrador va y siembra en la tierra que ha sido fertilizada, en la tierra que ha sido arreglada, en la tierra donde se ha cosechado antes. No desperdicia, un buen sembrador no desperdicia la semilla donde sabe que hay un terreno pedregoso, donde sabe que hay un camino. Sin embargo, aquí vemos este tipo de sembrador que es Jesús. Un tipo de sembrador que no le interesa cómo esté el camino, sino que Él avienta la semilla a todas las gentes. Así nosotros estamos llamados también a ser esos sembradores que prediquen la palabra de Dios con nuestro testimonio, y cuando se requieran palabras, también predicar con palabras y dar testimonio de nuestra fe con palabras, pero antes que nada con testimonio a todo el ser humano, a todos los que habitan a nuestro alrededor. Estamos llamados nosotros a querer aventar esa semilla de la alegría, esa semilla del amor, esa semilla de la misericordia a la cual Dios nos ha llamado a poder evangelizar. A eso estamos llamados, y ese es el ejemplo que Jesús nos da de, sin importar cómo esté aquel hermano, si a lo mejor trae un corazón de roca, si a lo mejor trae un corazón atestado de cemento que no le entra la semilla. A todos, mis hermanos, a todos hay que predicarle la palabra de Dios. Y obviamente también debemos de ponernos del otro lado. Muchas veces, mis hermanos, que asistimos a retiros, que asistimos a la Sagrada Eucaristía, ¿cuántas veces nosotros no hemos sido ese terreno pedregoso? ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido ese camino lleno de cemento, donde la semilla solamente rebota y no puede enterrarse? ¿Por qué? Porque estamos tan enraizados en las cosas materiales y en las cosas del mundo que obviamente no queremos oír cuando no nos conviene. Y llega el demonio, llega la tentación y nos esfumamos, mis hermanos, tempranamente. Por ejemplo, nos dice la palabra de Dios también: los sembrado en terreno pedregoso significa aquel que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, mis hermanos. Pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra y sucumbe. Todos, la mayoría, sobre todo mis hermanos, conocemos a gente de este tipo. Obviamente conocemos a los que no quieren escuchar y esos se identifican rápidamente. Pero de repente a nuestro alrededor, sobre todo en la Eucaristía, en nuestros grupos, en nuestras asambleas, ¿cuántas veces no escuchamos a un personaje que se dice católico, pero no le gusta algo y simple y sencillamente se va? O tiene una tribulación, tiene un problema y se va, porque no quiso echar raíz, porque no dejó al Señor, a la palabra de Dios, que echara raíz en su corazón. O cuántas veces, mis hermanos, no conocemos a gente que tiene una experiencia de vida con el Señor y se entrega, se desvive en un principio, pero luego le llega una sacudida. ¿Cuántos jóvenes en la universidad no han perdido la fe? Porque allá los atacan a diestra y siniestra. Los atacan a diestra y siniestra en contra de su fe. Que si son fanáticos religiosos, que ellos están mal, que no se debe creer en Dios, que debe de abrir su mente a las nuevas ideologías. ¿Y cuántas personas no sucumben ante eso? ¿Cuántos católicos hoy en día no han sucumbido, mis hermanos, ante estas situaciones que el mundo actual nos presenta
Y como no dejaron que la palabra de Dios enraizara en su corazón, simple y sencillamente terminan yéndose. Y cuando se terminan yendo, mis hermanos, aún teniendo ya una experiencia de Dios, nos podemos volver peores, mis hermanos, cuando no dejamos al Señor echar raíz. Porque si nos enamora, nos endulza un poquito el sentir esa semilla en nuestro corazón. Pero si no se queda esa semilla, nos podemos volver incluso peores, mis hermanos, que como éramos antes. Y para colmo, vamos a ser aún menos felices. Porque ya habíamos probado algo un poco de la alegría, de la felicidad que Dios nos daba. Pero como no dejamos que lo enraizara, nos vamos a sentir todavía aún más vacíos. Dice, lo sembrado entre espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas las sofocan y quedan sin fruto. ¿Cuántas personas, mis hermanos, también? Por las preocupaciones de no conseguir trabajo, por las preocupaciones, mis hermanos, que puede haber en los problemas de la vida, alguna enfermedad, de que sí nos acercamos a Dios, pero por conveniencia, que queremos que nos endulce en el oído decir que Dios nos va a arreglar la vida, que nos las va a solucionar tan tranquilamente. Pues se supone que Dios es amor, ¿no? Pero de repente en la realidad vemos que no, que al contrario, que mientras más nos acercamos a Dios, de repente más problemas y más persecuciones podemos tener. Y más ambición de repente surge en nosotros. Y por eso, entre esos espinos, la riqueza, los bienes materiales, mis hermanos, ¿cuántas veces no estamos apegados a los bienes materiales? Que no podemos vivir sin un teléfono, sin una televisión, sin un celular, sin el Facebook o redes sociales. Y no dejan que esa palabra de Dios verdaderamente entre y pueda florecer. Esos espinos van a apagar y van a ahogar la palabra de Dios que ha sido cosechada en nuestro corazón. En cambio, hay algunos que oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Pues para empezar, para poder entender la palabra de Dios, mis hermanos, necesitamos Espíritu Santo. ¿Cuántas personas no he conocido yo que dicen, es que no entiendo lo que Dios me quiere decir? Hay que pedir Espíritu Santo, mis hermanos. Solamente el Espíritu Santo puede entender lo que viene del Espíritu. Solamente el Espíritu entiende lo del Espíritu. Y hay un don del Espíritu que se llama el don del entendimiento o la inteligencia. Y todos tenemos ese don. ¿Cuál es el detalle? Que dejemos que el Espíritu Santo trabaje ese don en nosotros para nuestra santificación, para poder entender la palabra de Dios. Muchos de repente podemos ver que tienen el don de consejo, el don del temor de Dios, el don de la sabiduría, de quererse acercar a Dios, pero de repente no tienen ese don de entender la palabra de Dios. Hay que pedirle al Espíritu Santo. No hay de otra. Hay que pedirle al Espíritu Santo, sin importar la edad que tengas, sin importar lo que tú tengas en tu corazón. Tú puedes tener la capacidad de entender la palabra de Dios, no por tus fuerzas, sino por la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo, mis hermanos. Así es que estas dos enseñanzas, estos dos puntos importantísimos nos puede enseñar la palabra y nos habla la palabra de Dios en este domingo 15, el tiempo ordinario. Por un lado, a ser sembradores como Jesús, a no solamente ir a donde la tierra está buena, sino a todos lados a aventar la palabra de Dios. Dios nos ha mandado a predicar, no a que nos escuchen. Eso es totalmente diferente. Dios nos mandó a predicar, no a que nos escuchen. Dios nos mandó a dar testimonio, a ir a evangelizar, no a que nos hagan caso. Son dos cosas totalmente diferentes. Y por otro lado, tú poniéndonos también en el otro sector, ¿tú qué tipo de terreno eres ante la palabra de Dios? Si eres terreno pedregoso, si eres un camino lleno de cemento, si de repente en tu corazón hay esas espinas de preocupación, de ambiciones, de riquezas y bienes materiales, mi hermano, hay que pedirle a Dios que transforme nuestro corazón. Que transforme ese corazón de piedra en un corazón de carne, en un terreno amoldable donde pueda entrar la semilla cada domingo que asistimos a la Eucaristía, mis hermanos. Amén. Hay que pedirle mucho al Señor que nos ayude y nos permita entender su palabra y sobre todo enamorarnos cada domingo que asistimos a la Eucaristía, enamorarnos de la palabra de Dios, cada vez más de ella, mis hermanos. Pues bien, vámonos a la primera pausa, no sin antes irnos con nuestro primer bloque musical y continuamos con más aquí en Soy Católico. Salió muy temprano un sembrador, tirando semillas en derredor. Estaba la tierra sedienta de amor y el surco esperando el precioso don. Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador. Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol. Pero el grano que cayó a la orilla del camino
tuvo muy triste destino, un gorrión se lo comió. Otras semillas fueron a dar a las duras piedras de un pedregal. Allí a la sombra pudieron brotar y estas sí parecía que podían triunfar. Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador. Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol. Pero cuando el sol salió, esas plantas se secaron, sin raíz no soportaron el calor de la aflicción. Mas aún quedan granos en un lugar donde hay abrojos sin arrancar. Allí las semillas pudieron brotar y esta vez parece que fruto dará. Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador. Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol. Pero a poco de brotar, estas plantas se murieron. Los abrojos las cubrieron con su manto vegetal. Cuando ya parecía que no había más semillas dispuestas a germinar, unas hojas verdes se vieron brotar en la tierra más fértil de aquel lugar. Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador. Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol. Con profunda raíz estas plantas germinaron y con su verdor pintaron aquel suelo cual tapiz. Como premio de color a esa tierra generosa surgen flores tan hermosas que deslumbra su esplendor. Y esta bella historia no acaba aquí, lo mejor todavía lo tienes que oír, pues salieron frutos por cientos o mil y aquel sembrador cosechó muy feliz. Así es, ha sido la campaña más alta en monto recabado durante los 12 años que tiene el programa de redondeo en la comunidad. Cabe señalar que no solamente estamos aquí en Juárez, sino también en Chihuahua, Reynosa, Maró, Matamoros y Monterrey. Sí, yo creo que de veras se cumplieron, se rebasaron, ¿verdad? Se rebasaron. Yo estoy convencido que trabajar por los migrantes no es fácil, ¿verdad? Yo creo que puedo compartir que se cierran puertas, tenemos problemas, hay enemigos, es una situación difícil fuera de México, México y en Estados Unidos. Yo creo que de veras eso es algo muy tremendo, pero yo creo que es importante lo que decía el obispo con la visita del Papa. Hay que reconocer que Dios es el que llama y el que mueve toda la historia. Yo creo que de veras se cerrarán puertas, pero luego vienen ángeles a demostrarnos todo este cariño y este amor tan grande hacia los migrantes, ¿no? Gracias a esa generosidad y el apoyo que están brindando pues hacia nosotros, porque pues lo necesitamos pues que sigan haciendo ese esfuerzo, esa actividad que están haciendo para pues apoyar a los más necesitados.
Disfruta de la mejor música en CCR, con alcance ilimitado de radioescuchas, con el mejor mensaje que tú quieres oír. Abre los oídos de tu corazón y préndete con Caravana Católica Radio. Caravana Católica Radio. Mis hermanos, ¿sabían que San Ignacio de Antioquía fue el primero en llamar católica a la Iglesia de Jesucristo? Hermano católico, defiende tu fe. Efectivamente, mis hermanos, San Ignacio de Antioquía fue el primero en llamar católica a la Iglesia de Jesucristo, a la Iglesia que venía de los apóstoles, a la Iglesia de aquel primer siglo que los padres de la Iglesia empezaron a llamar católica gracias a San Ignacio de Antioquía. Yo sé que muchos, tú que estás viendo este video, así como yo, te has topado con, a lo mejor con alguna persona que no está de acuerdo a nuestra fe, ante tantas divisiones, mis hermanos, que hay hoy en día, ante tantas desuniones, tantos ataques que recibe también la Iglesia. ¿Y cuántas veces tú no has escuchado esa típica frase que dicen: ¿por qué dicen que la Iglesia católica es la Iglesia correcta si no viene la palabra católica en la Biblia, ¿no? Pero qué curioso, ¿no? Para empezar, mis hermanos, porque esas personas que exigen ver la palabra católica en la Biblia para definir cuál es la Iglesia del Señor, afirman que la Iglesia católica es la gran ramera de Babilonia, por ejemplo. Tampoco viene en el Apocalipsis que la Iglesia católica es la gran ramera de Babilonia, pero ellos dicen, ellos suponen que es la Iglesia católica, pero no creen cuando decimos que la Iglesia católica es la Iglesia del Señor, porque no viene la palabra católica en la Biblia, pero sí creen que la Iglesia católica es la gran ramera de Babilonia, y eso que no está escrito tampoco en la Biblia, mis hermanos. Pues bien, ante todos estos hechos tenemos que meternos un poquito a lo que es la palabra de Dios, obviamente. Jesucristo le dijo a sus apóstoles, a sus 12 apóstoles, les dijo: vayan por todo el mundo a anunciar la buena nueva, predicando el evangelio a todas las gentes, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es predicar un solo evangelio, predicar el evangelio, es decir, un solo evangelio, es decir, una sola verdad, una sola revelación, una y única sola revelación, un solo evangelio, una sola versión de la revelación que Dios hizo a todas las gentes. De ahí viene la palabra universalidad. Un solo verso, una sola versión de algo hacia todos lados, es decir, un solo evangelio a todas las gentes. De ahí viene la palabra universal. Y un título en griego para universal es católico. Así es que la Iglesia es católica. ¿Por qué? Porque Jesucristo mandó predicar a todas las gentes una sola versión del evangelio. Es decir, la única verdad que Dios reveló a través de sus designios, a través de su boca, el jefe. Cuando habló, a través de su boca, Él determinó el Evangelio y la Buena Nueva, y después vino el Espíritu Santo a confirmar y a terminar de revelar todo lo que tenía que ser revelado. Pues todo eso, mis hermanos, fueron los apóstoles a predicar a todas las naciones. Por eso es un solo Evangelio a todas las gentes. Esa es la catolicidad de la Iglesia. Ahora, un punto bien importante, mis hermanos. La Iglesia no está registrada como si se llamara católica. ¿Por qué? Muchos estarán preguntándose: ¿qué estás tratando de decir? La Iglesia no se llama católica. Jesucristo no dejó un nombre para su Iglesia. Jesucristo no dijo: mi Iglesia se va a llamar tal. No dijo el Señor. ¿No vienen las Sagradas Escrituras? No. Ahora, la Iglesia no se llama católica. La Iglesia es católica, que es muy diferente. La Iglesia es católica. ¿Por qué? Porque es universal. Porque una sola verdad, una sola doctrina se manifiesta en todas las partes del mundo. Y eso lo podemos ver con el Catecismo de la Iglesia Católica, que tenemos la misma doctrina aquí, en la India, en China y hasta en cualquier parte más recóndita del mundo donde haya un católico, debe creer lo que dice la doctrina de la Iglesia, mis hermanos, porque tenemos una sola doctrina. A eso se refiere con que la Iglesia es católica, porque en el credo nosotros decimos: creo en la Iglesia que es
Fíjense bien, creo en la iglesia que es una, santa, es católica y apostólica. Es decir, la iglesia es una, santa, católica y apostólica, como lo veíamos en la cápsula anterior. Pues así, la iglesia es católica, no se llama católica, la iglesia es católica, porque es una sola doctrina a todas las gentes. Ahora, San Ignacio de Antioquía, por ahí del año 107 de nuestra era, le puso el título de católica a la iglesia. Y es que en aquel entonces comenzaban a ver ya algunas sectas, algunos herejes, pero San Ignacio de Antioquía dijo la siguiente frase por ahí del año 105, 107 después de Cristo. Es decir, estamos hablando ya empezando el segundo ciclo de la era cristiana, mis hermanos. Es decir, los que fueron discípulos de los apóstoles, los que recibieron la palabra directamente, los apóstoles empezaron a llamar católica a la iglesia de Jesucristo. Y dijo San Ignacio de Antioquía, la frase la cito: por donde quiera que aparezca el obispo, ahí está el pueblo. Fíjense bien, el obispo. Desde aquel entonces había obispos, atención con ello. Por donde quiera que aparezca el obispo, ahí está el pueblo. Lo mismo que donde quiera que está Jesucristo, también está la iglesia católica. Algunos expertos y exégetas aún están definiendo a qué se refería con católica San Ignacio de Antioquía. Y lo más cercano es que se refería a la iglesia verdadera, es decir, a la que contenía la verdad de la revelación, y a la que era universal, que tenía esa revelación en todas partes del mundo. Una única revelación en todas partes del mundo. La universalidad de la iglesia, obviamente en griego, católica. Por eso, mis hermanos, es importantísimo conocer un poquito de historia también y no dejarse engañar por cualquier cosa que se te diga allá afuera. Porque San Ignacio de Antioquía, mis hermanos, nació entre los años 30 y 35 después de Cristo y murió por ahí del año 107 después de Cristo. Su festividad es el 17 de octubre, además de que San Ignacio de Antioquía, atención con ello, fue discípulo directo de San Pablo y San Juan, nada más y nada menos. Es decir, San Ignacio de Antioquía tuvo contacto directo con San Pablo y San Juan, y ese gran santo, ese padre de la iglesia, padre apostólico de la iglesia, fue quien le puso el título de católica a la iglesia de Jesucristo. Además de que pues hay que mencionar que fue el tercer obispo de Antioquía, allí en Siria, siendo San Pedro y San Evodio los dos primeros. Es decir, cuando se fue San Pedro de Antioquía y también San Evodio, el que se quedó a cargo allí en la iglesia de Antioquía en Siria fue nada más y nada menos que San Ignacio de Antioquía. Y hay que hablar, mis hermanos, que esta ciudad era la tercera más importante del imperio después de Roma y Alejandría. Era una sede bastante importante para los primeros siglos de nuestra iglesia, mis hermanos. Así es que ya lo sabes, no te dejes engañar. ¿De dónde viene que la iglesia es católica? San Ignacio de Antioquía en el año 105-107 de nuestra iglesia. Si tú vas y le preguntas a ese hermano que te está recriminando que dónde viene en la Biblia la palabra católica, tú también puedes decirle, ¿y dónde viene la Biblia que la iglesia se llamaba como se llama a la iglesia a la que tú vas? Porque nosotros la definió como católica la iglesia San Ignacio de Antioquía, nada más y nada menos que un discípulo de San Pedro y de San Pablo y San Juan. Nada más y nada menos. Alguien que recibió la buena nueva, la verdad, la revelación directamente de los apóstoles. Ese fue el que le puso católica a nuestra santa y madre iglesia, mis hermanos. Que nadie te engañe. La iglesia, mis hermanos, es católica, le guste o no le guste a la gente de allá afuera. Esa es la iglesia que Jesucristo quiso dejar. Una sola iglesia la que Jesús vino a fundar. Creo en la Virgen María y en los santos del Señor. Creo en la Eucaristía, también en la confesión, en los ángeles mensajeros y en la revelación, en el vicario, el Santo Papa, también en la tradición. Bien, mis hermanos, así es que ya lo sabes. Cuando te vengan de allá afuera a decir, ¿dónde dice católico en la Biblia? Pues ya sabes qué responderles, mis hermanos, para poder defender tu fe, para poder mantenerte firme en esa fe que hemos recibido de los apóstoles, porque nuestra iglesia, además de ser católica, es apostólica, que tiene esa sucesión desde los apóstoles que Jesús dejó para predicar el evangelio, mis hermanos. Con esto nos vamos a la siguiente pausa y no te muevas de aquí, de Soy Católico.
que el signo de la paz, vuelvo a decir creo que las 1900 veces, no es un signo de saludo. Y más que la familia, Satanás odia algo específicamente en la familia. ¿Qué cosa? En matrimonio. ¿Por qué la iglesia es tan mala que no me da el divorcio? ¿O por qué la iglesia no me quiere divorciar? Yo le digo a los hermanos, desde que yo soy niño yo sé dos cosas. Los curas no se casan y la iglesia no da divorcio. Orar agarrándose de las manos no es una forma católica de orar. Eso, créanlo o no, proviene de los Boy Scouts. No estoy haciendo un chiste. No estoy haciendo un chiste, eso no es un chiste. ...24 horas continuas de buena música... ...con artistas locales... ...desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México... ...pasa la voz... ...estás en Caravana Católica Radio... ...un Dios en movimiento... Caravana Católica y siempre lo seré, así yo he nacido, defenderé mi fe, apostólico y romano, cristiano de verdad, sectas ni religiones jamás. Bien, mis hermanos, ya regresamos a esta última parte del programa del día de hoy. Y bien, vamos a comentar, ahora que estábamos hablando de lo que es recibir la palabra de Dios, pero todas esas cosas que hay alrededor de nosotros, problemas, dificultades, pues cómo pueden convertirse en un terreno no apto para recibir la palabra de Dios. Y bien, el Papa Francisco habló precisamente de cómo enfrentar algunos de los problemas que podemos tener en la vida cotidiana. Escuchemos lo que dice su Santidad Francisco para poder aprender a discernir un poco, mis hermanos, de cómo combatir todo ese mal terreno que no deja recibir la palabra del Señor a nuestras vidas y a nuestro corazón. Vamos a escuchar lo que dice el Papa Francisco sobre cómo afrontar, cómo combatir los problemas che tenemos en la vita quotidiana. E tante volte di fronte a un peso della vita o a una situazione che ci addolora, proviamo a parlarne con qualcuno che ci ascolti, con un amico, con un esperto. È un gran bene fare questo, ma non dimentichiamo Gesù. Non dimentichiamo di aprirci a Lui e di raccontargli la vita, di affidargli le persone e le situazioni. E se qualcuno ha questa zona oscura, cercate Gesù, andate da un missionario della misericordia, andate da un prete, ma andate a Gesù e raccontagli Gesù quello. Bien, mis hermanos, así es que ya tienen el mensaje contundente, eficaz de su santidad el Papa Francisco. Y vienen noticias también de nuestra Iglesia Universal. Pues bien, el pasado 3 de julio se dio a conocer, mis hermanos, el canto oficial para la próxima Jornada Mundial de la Juventud, la JMJ, que se llevará a cabo en Panamá en el año del 2019, en un evento especial presidido por el arzobispo de Panamá, Monseñor Domingo Ulloa Mendieta. Se dio a conocer este canto que tiene como lema, o más bien se titula, Hágase en mí según tu palabra, y está inspirado en el versículo de Lucas 1:38, en el que obviamente la Virgen María responde al anuncio del ángel Gabriel, donde le pregunta si quiere ser la madre del Salvador, quiere ser la madre del Hijo de Dios, quiere ser la madre de Adonai, la madre de nuestro Dios. Pues bien, el himno ha sido compuesto por Abdiel Jiménez, quien es catequista y salmista de la parroquia Cristo Resucitado allá en San Miguelito, Panamá.
y bien es autor también de varias piezas litúrgicas, es miembro de diversos coros, además él es egresado de la Facultad de Ciencias Religiosas de la Universidad Católica de Santa María la Antigua. Además de la producción y los arreglos pues fueron realizados por algunos profesionales en la música, como lo es Aníbal Muñoz, Carlos Samaniego y Ricky Ramírez. Así es que ya hay canto, mis hermanos, para la Jornada Mundial de la Juventud, y yo los voy a dejar precisamente con esta pieza para que empieces a conocer el título más bien la letra de este lema, lo que vamos a entonar todos los jóvenes que van a poder reunirse allá en Panamá en el 2019, y por supuesto ya toda la iglesia está preparándose para ese magno evento de la juventud que habrá allá en Panamá en el año del 2019. Faltan 2 añitos, menos de 2 años, mis hermanos, para que se lleve a cabo ese magno evento, pero el tiempo se va de volada, entonces hay que irnos aprendiendo obviamente el canto. Me imagino que después, con el paso del tiempo, sacarán el video oficial del canto, y por supuesto también se los daremos a conocer aquí en Soy Católico. Por lo pronto, yo los dejo con este canto de Abdiel Jiménez que se titula Hágase en mí según tu palabra. Yo soy Julio César, soy católico. Hermanito, nos vemos la próxima semana. Gracias. Somos peregrinos que venimos hoy aquí, desde continentes y ciudades. Queremos ser misioneros del Señor, llevar su palabra y su mensaje. Ser como María, la que un día dijo sí ante la llamada de tu proyecto.